El misterio del claustro. Cuando los últimos visitantes salieron del recinto, el guardián del monasterio cerró con llave la enorme y pesada puerta de madera y se fue con ellos. El claustro quedó vacío. Después, la fuente del jardín dejó de brotar y los pájaros enmudecieron, y todo quedó en el más profundo silencio. La luna, seguida de su corte de estrellas, se escondió tras una nube, y la noche se hizo más negra que nunca. Todo parecía haber muerto, como si el último aliento de vida se hubiera marchado también tras ellos, y nadie quisiera ser testigo de lo que iba a suceder. Entonces las losas fueron abriéndose lentamente, deslizándose unas sobre otras, dejando al descubierto los antiguos féretros de los monjes, que en su día fueron enterrados bajo el suelo del recinto. Después éstas se abrieron, y poco a poco varias siluetas enfundadas en blancas túnicas comenzaron a erguirse. Los halcones de piedra que contenían los restos de los nobles allí sepultados se abrieron a su vez, y estos también se incorporaron a la extraña comitiva que iba avanzando por los largos corredores, en una silenciosa procesión de seres descarnados. Llevaban la cabeza oculta bajo las capuchas de sus túnicas, y su número iba aumentando paulatinamente. Pero nadie estaba allí para verlos. Solo las figuras esculpidas en los capiteles de las columnas que sostenían las viejas paredes parecían observarles. Sin romper el silencio, uno tras otro, todos se dirigieron a la sala capitular, y una vez en su interior, tomaron asiento y comenzaron a cantar al unísono. Sus hermosos cánticos rompieron el silencio de la noche, y la luna volvió a brillar en el cielo, iluminando el claustro con su luz. Aquello sucedía cada noche del año y cada año de los muchos que habían transcurrido desde que el último monje del monasterio murió. Pero nadie había podido nunca escuchar sus cantos, porque todos aquellos seres ya no pertenecían a este mundo. En aquel mismo momento, ya camino de su casa, Juan, el guardián del claustro, se dio cuenta de que se había dejado olvidado en su interior un sobre conteniendo documentos importantes, y recordó que al día siguiente tenía que entregarlos muy temprano en el ayuntamiento. Decidió que debía volver a buscarlos, y desandando el camino, regresó al claustro. Cuando llegó frente a la puerta le pareció escuchar cánticos religiosos en su interior, pero pensó que el cansancio de todo el día de trabajo le hacía oír cosas imposibles, porque él sabía muy bien que no había nadie allí dentro. Pensó que aquella música debía proceder de algún aparato de radio de la vecindad. Juan conocía muy bien aquel lugar. Pasaba allí muchas horas del día y sin miedo introdujo la llave en la cerradura. Cuando la puerta cedió, pudo oír mucho más claramente aquellos extraños cánticos y se estremeció. Estuvo a punto de volver a cerrar la puerta y salir corriendo, pero la curiosidad pudo más que su miedo y decidió entrar en el recinto y averiguar qué estaba ocurriendo. Armándose de valor, comenzó a caminar en la dirección de donde provenían las voces. Con pasos lentos y algo vacilantes, se dirigió a la sala capitular. Cuando ya estaba a punto de entrar, una indescriptible sensación de paz le envolvió. Tal era la armonía y la belleza de aquellos cantos. Y entonces comprendió que no podían pertenecer a este mundo. Pero cuando se decidió a entrar en la sala, las voces se enmudecieron de repente y no vio a nadie en su interior. Entonces sintió la presencia de muchos seres invisibles escondidos en cada piedra del recinto observándole, y supo que él no debía estar allí. Echó a correr hacia la salida, olvidando por completo la carta que había venido a buscar. Y mientras corría, le pareció que cientos de manos intentaban retenerle, agarrándole por la espalda. Cuando llegó a la puerta, esta estaba cerrada. Despavorido, se dio cuenta de que no tenía la llave, y comprendió que debía buscarla o tendría que pasar allí la noche. Y aquel lugar de paz se convirtió de repente en un lugar de pesadilla. Su frente se llenó de sudor, un sudor frío que le helaba el alma, y una terrible angustia le subió a la garganta. Comenzó a temblar convulsivamente, y después cayó al suelo desvanecido. A la mañana siguiente, el claustro permaneció cerrado, y las visitas se extrañaron al no ver a Juan en la puerta aguardándoles, pero supusieron que estaba enfermo y regresaron a sus casas. Su mujer,
Muy preocupada por su ausencia, fue a preguntar a los encargados del ayuntamiento y todos se dirigieron al claustro para averiguarlo. Encontraron a Juan sin vida, tendido en el suelo, en el mismo lugar donde cayó desvanecido. El médico diagnosticó que había sufrido un infarto, pero nadie imaginó que fue el miedo lo que había paralizado su corazón. Gracias por acompañarme en este viaje hacia lo desconocido. Si esta historia te ha emocionado o te ha hecho reflexionar, te agradeceré que te suscribas al canal y compartas el vídeo. Nos encontramos muy pronto en el próximo relato.